Revisábamos ya las primeras reacciones del entorno de la candidata Janet Jara, del candidato y presidente electo José Antonio Kast, pero queremos seguir profundizando en el análisis y es por ello que agradecemos el contacto a esta hora de la mañana en Radio ADN de quien ocupó el cargo de jefe estratégico de la campaña de Janet Jara, senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, bienvenido a ADN, buenos días. Buenos días, Mauricio, un gusto saludarte también, Paula. Igualmente, senador, partamos por lo más general para ir bajando ya a lo más particular. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que pasa ayer, sobre todo esta diferencia de porcentaje que obtiene José Antonio Kast por sobre Janet Jara? Bueno, primero esto es una derrota inapelable, no hay ningún tipo de relativización de eso. Es un porcentaje más bajo que hemos obtenido el progresismo, pero esto hay que decirlo también, este porcentaje se da en el contexto de algo que tampoco habíamos vivido antes, que es el voto obligatorio. Yo creo que es bueno preguntarse qué hubiese pasado si hubiésemos tenido voto voluntario. Probablemente el resultado hubiese sido más estrecho. De todas maneras, a mí me parece que fue un resultado digno. Para nosotros lo peor era haber bajado el 40%. Sinceramente, en el análisis de la campaña, en la segunda vuelta, en algún minuto corrimos ese riesgo. Y también hay que destacar que llegamos a más de 5.200.000 votos. Que senador, más allá de la unidad, ¿qué es lo relevante que gana ayer y qué es lo que pierde ayer? Mira, yo te lo voy a responder de otra manera. Yo no creo que Chile se haya convertido en un país ideológicamente de derecha. Eso es lo primero. Entonces, a mí me parece que esa es como la clave de la elección. Por lo tanto, ganó la posibilidad de avanzar en lo que nosotros llamábamos mejorar hoy día las condiciones de vida de la gente con las propuestas que hacía Janet Jara, combatiendo también, por supuesto, los problemas agobiantes de delincuencia asociados a la migración irregular, pero lo que gana, creo yo, fue la habilidad que tuvo el candidato de la ultraderecha de instalar esta idea que ustedes comentaban, de que debe actuar con emergencia y atender con mucha fuerza, entonces, el problema de seguridad ciudadana asociado a la migración, a la delincuencia. Yo creo que ese mensaje fue al final lo que primó, y nosotros como izquierda tenemos que hacernos la autocrítica, y yo me lo hago también con mi responsabilidad en la conducción de la campaña, de que no fuimos capaces de ofrecer una alternativa que la gente, que fuera creíble para la ciudadanía en términos de cómo resolver estos problemas de seguridad ciudadana que han destacado mucho en los últimos 2-3 años. Me parece a mí que en eso es como una de las principales claves del resultado electoral de ayer, considerando también, por supuesto, el escenario del voto obligatorio que cambia radicalmente cómo se proyectaban las elecciones. Yo creo que eso es algo que se ha dicho poco, pero no es un detalle porque son más de 5 millones de chilenos y chilenas que no participaban. Esto de la automarginación de la vida política fue un proceso gradual, pero que llegó a volúmenes gigantescos. Y con el voto obligatorio cambia radicalmente cuando ese elector participa, y por supuesto que no conocíamos cómo se comportaba, teníamos pocos precedentes, sobre todo en una elección presidencial. Ellos habían votado en este caso municipal, también en la elección convencional, pero no en una presidencial. Ahora, dicho todo aquello, senador Núñez, ¿hay responsable o responsables de esta derrota? Hay quienes apuntan a la candidata, hay quienes apuntan al equipo. Ayer había algunos dirigentes de derecha, entre ellos el ex diputado comunista Hugo Gutiérrez, que escribía en sus redes sociales: estamos presenciando el legado de Boric. ¿Es el presidente también responsable de esta derrota? Mira, yo primero, Mauricio, quiero saludar el compromiso, la honestidad del trabajo que realizó Janet Jara. Su liderazgo fue enorme en esta campaña. Yo creo que Janet fue una candidata impecable, que era una primaria que se legitimó por el voto. Y uno podría preguntarse, sin Janet Jara candidata, probablemente el resultado hubiese sido más adverso. Yo tengo esa convicción, así que saludo el papel de Janet, y en el comando nosotros, quienes estuvimos en la conducción, tenemos que hacernos una autocrítica profunda y analizar, cuáles fueron los errores que cometimos, qué aspectos hubiésemos tenido que mejorar de la campaña. Pero a mí lo que no me parece también es echarle la culpa al empedrado, y el gobierno del presidente Boric ha hecho un esfuerzo tremendo. Los resultados no son los que nosotros esperábamos en materia de reconocimiento ciudadano. El apoyo en las encuestas es bajo, obviamente eso repercutió, pero no son los responsables de esta derrota electoral. Los responsables somos quienes estábamos coordinando, conduciendo la campaña, y en eso yo no le voy a echar la culpa al empedrado ni al presidente Boric. Ya, pero usted mismo, Daniel Núñez, en alguna oportunidad, hace algunas semanas, hablaba de
resultados discretos en relación a la gestión del presidente de la República, Gabriel Boric. Y hay quienes aquí ven una contradicción incluso por parte de la campaña de Janet Jara, este afán de tomar distancia del gobierno cuando a la vez sus principales logros como política tenían que ver con la gestión de este gobierno, las 40 horas, la reforma previsional, etcétera. Y ayer varios apuntaban a los errores del gobierno. ¿Cómo se lee eso que para algunos resultó ser una contradicción o derechamente un error o una estrategia fallida de la campaña? Mira, lo que pasa, Paula, es que si tuviera que decir cuál es el elemento, el cuadro político que más nos perjudica, es que tuvimos una derrota en un proceso constitucional que era producto de una movilización o de un estallido social histórico en los últimos 30 años en Chile. Para mí, ahí está el punto de quiebre de qué es lo que está pasando hoy día con la sociedad chilena. Es decir, 6 años atrás teníamos movilizaciones sociales masivas que querían cambios profundos y expresaban un malestar profundo con el modelo, con el sistema, con las pensiones. Ese camino de cambio se frustra, nosotros tenemos que hacernos la autocrítica de qué pasó ahí, por qué perdimos ese proceso constituyente. Bueno, y en 5 años la gente eligió la otra cara, digamos, un cambio en un sentido radicalmente distinto, y yo creo que al gobierno le tocó desarrollar su actividad, gobernar en ese escenario. Ahora, sinceramente decir que este gobierno es un fracaso sería entonces desconocer que logró estabilizar una situación que parecía que se iba de control. Yo recuerdo los primeros, a inicios del gobierno, el paro de los camioneros, situaciones de asesinato de carabineros que fueron terribles, y eso se fue controlando. No obstante, esos resultados fueron modestos para la gente en relación a los problemas que vivía, y el mejor ejemplo de eso, que uno no lo puede tampoco desconocer, es la baja aprobación. Todos los gobiernos en los últimos meses suben en su aprobación, o el último año, y el gobierno del presidente Boric se ha mantenido en este umbral, en este rango, en este techo del 30%, un poquito más, 32, 33. Obviamente eso fue una desventaja, pero nosotros contábamos con ese antecedente, y yo insisto, no voy a responsabilizar al gobierno de algo que es más estructural y donde el comando tiene su propia responsabilidad, que yo por lo menos la asumo íntegramente. ¿Su partido, el Partido Comunista, senador Núñez, fue un aporte o fue un lastre para la candidatura de Janet Jara? O sea, nosotros logramos un proceso de unidad, Mauricio, que fue inédito, que incluyó la democracia cristiana. Yo les recuerdo que ese proceso de unidad en materia parlamentaria obtuvo un logro bien importante. Quedamos 25-25 en el Senado, cuando todos hablaban de que se iba a arrasar de parte de las derechas que iban en listas distintas, y incluso partidos que muchos analistas proyectaban su desaparición, como la democracia cristiana, lograron mantener la legalidad gracias a ese proceso unitario del cual fue parte y encabezó el Partido Comunista. Eso a nivel parlamentario, pero en la candidatura presidencial hubo evidentes contradicciones entre la candidata Jara y algunos dirigentes de su partido, el alcalde Jadwe, entre muchos otros, digamos, respecto de temas que eran cruciales, que eran temas que eran de fondo. En algunos momentos se habló de que le estaban hasta torpedeando la candidatura. Bueno, de tu pregunta, Mauricio, yo te estoy dando la respuesta. O sea, acá el Partido Comunista encabezó un proceso de unidad amplia que nos permitió en el Parlamento resistir a esta expectativa que había de que la derecha, digamos, y la extrema derecha arrasaran en la elección parlamentaria. Para mí, eso es uno de los valores de este proceso unitario y que también queda hacia adelante. Ahora, obviamente nosotros esperábamos que el resultado presidencial fuera el mejor, y si hubieron descoordinaciones con la candidata en algún minuto o entre dirigentes del partido, fue un tema que conversamos, que trabajamos, y en las últimas semanas tuvimos un desempeño que dejó de lado cualquier tipo de descoordinación. Así que desde ese punto de vista yo saludo y reconozco el tremendo esfuerzo que en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, hicieron los militantes del Partido Comunista, y que bueno, no fue el resultado que queríamos, pero en las elecciones hay que saber ganar, y más importante aún, hay que saber perder, y en esta ocasión nos tocó perder, y lo vamos a hacer hidalgamente, como lo hicimos ayer, saludando al candidato ganador. Incluso fuimos hasta su comando a hacer este gesto democrático que corresponde hacer cuando uno es derrotado. Senador Daniel Núñez, nos queda muy poco tiempo. Tengo prácticamente 2 preguntas en una. La primera es el futuro de la coalición. Usted y la candidata han destacado esto de los 9 partidos apoyando esta candidatura que termina derrotada ayer. ¿Qué futuro tiene la coalición ahora sin un objetivo electoral
en el horizonte que los aglutine. Y lo segundo, el rol de la oposición. La candidata lo definió como una oposición firme, democrática, pero también exigente. ¿Cómo se dibuja eso de aquí en más? Las dos cosas que son fundamentales para la izquierda, digamos, ¿no? Por supuesto, mira, yo creo que lo que estamos todos conscientes, lo comentábamos ayer en el comando, antes de conocer el resultado, es que si el resultado era adverso, tenemos claridad que no podemos cometer los errores que cometimos cuando triunfó el expresidente Piñera en su segunda elección, que hubo una diáspora de las fuerzas democráticas. Por lo tanto, la unidad del mundo progresista, unidad en la diversidad, unidad con proyectos distintos pero que se encuentran y que tienen puntos en común, para nosotros es algo fundamental y vamos a trabajar por esa unidad de las fuerzas democráticas y veo que hay buen ánimo y buena disposición. ¿Quién va a ser el líder de esa oposición desde el 2026? ¿El expresidente Gabriel Boric en ese entonces o Janet Jara? Es que yo creo que no hay un líder o una líder, creo que van a haber muchos liderazgos y eso es positivo para la democracia porque también las fuerzas progresistas y democráticas son diversas. Y respecto a la oposición que seremos, vamos a hacer, como lo dijo muy bien Janet Jara ayer, una oposición propositiva. Nosotros que estamos convencidos que hay propuestas nuestras que son fundamentales para que Chile mejore hoy día y las vamos a llevar al debate del Parlamento y vamos a estar dispuestos a escuchar, a conversarlas y también, por supuesto, las propuestas que tenga el candidato ganador, pero vamos a ser muy firmes para actuar con total convicción en defensa de las conquistas sociales alcanzadas por el pueblo de Chile. ¿Y en esa lógica la calle va a tener un rol en la futura oposición? En algún minuto se debatió sobre un pie en la calle y un pie en la moneda, por ejemplo. Sí, eso era cuando estábamos en el gobierno, sí, pero de todas maneras es que aquí la responsabilidad de conducir el país, de señalar si se va a avanzar en un camino sin diálogo, imponiéndola, tiene el candidato presidencial que ganó, en este caso ya presidente electo, José Antonio Kast. Si ellos quieren imponer a troche y moche su proyecto de sociedad, su mirada, creo yo que ellos mismos van a generar condiciones de malestar social y en ese sentido la responsabilidad no es nuestra, es de ellos. Acá este debate de la calle o no la calle es como haber dicho que el estallido social fue, por así decirlo, la operación de la izquierda que preconcibió, la gente salió espontáneamente a movilizarse y por lo tanto creo yo que la gran responsabilidad acá la tiene quienes triunfaron en la elección. Si ellos imponen su proyecto sin escuchar a la ciudadanía, va a haber conflicto social y eso pasa con total independencia de lo que hagamos nosotros. Jefe estratégico de la campaña, Janet Jara, senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Gracias, senador. Muy bien, saludos a ustedes y a todos los auditores. Buenos días. 8.